Hay lugares en el mundo que destacan considerablemente y Coiba, sin dudarlo, es uno de ellos. Este parque nacional, ubicado en la costa del Pacífico panameño, es un refugio inmenso donde la naturaleza se conserva casi intacta. Pero lo que muchos no saben es que durante décadas Coiba fue una isla de reclusión, un lugar que pocos querían llegar. Tal vez por eso, por esa historia dura y aislada, la isla logró mantener su biodiversidad como un tesoro oculto. Mares transparentes, vida marina desbordante y un silencio que no se encuentra en ningún otro sitio de Panamá. Hoy, caminar por Coiba, navegar sus aguas o sumergirse en sus profundidades es como entrar en un mundo que la naturaleza protegió con todas sus fuerzas. Y este capítulo es justamente eso, nuestra experiencia en uno de los lugares más puros, salvajes y sorprendentes de todo Panamá. Y llueve por Centroamérica. Llevamos debajo techo y aún así estamos mojados igual porque corre demasiado viento. Estamos aquí en un paradero de bus. Últimamente hemos optado por estar parando mejor y escamparnos, porque así se ponga uno el traje de lluvia, igual pilotar con esta lluvia y con el viento que hace, yo creo que es innecesario, ¿no? Innecesario que tengamos las botas mojadas y todo, porque acá es imposible que se seque, es muy difícil. Entonces prefiero esperar para no mojarnos tanto. Y miren los ríos de agua que corren. Y aunque la lluvia nos ha golpeado, esto también es parte de aprender a viajar por un país que sin ella no tendría las riquezas que tiene. Bienvenidos ya a Santa Catalina. Por lo que vamos viendo y observando, sitio súper turístico. Y también veo que hay muchas vallas y publicidades acerca de lo del snorkel y tal. Y eso fue lo que nos trajo hasta acá. Yo sé que Valentinita está muy contenta de que hayamos llegado a este sitio porque sabe que me gusta mucho el snorkel, ¿cierto? Avistamiento de cetáceos. Conoce sus reglas más importantes. El avistamiento debe durar máximo 30 minutos. Si hay crías, solo 15 minutos. No alimentarlos, no nadar con ellos. Ay, yo que estaba pensando en si veía una ballena, me tiraba de una con la GoPro para nadar con ella. Dios quiera que veamos alguna ballena, pero por lo que sabemos ya se fue la temporada de ballenas. Así que este es el paraíso para ver todo lo que son cetáceos y todo. Bueno, vamos por allá a un lugar que nos están esperando, ¿no? Hemos llegado al hostel Surfers Paradise. Quiero que observen al lugar tan hermoso donde hemos llegado. Se llama Surfers Paradise. Y ya se ve súper lindo. Miren la vista que hay acá. Increíble. Hola, ahí está la señora Alejandra que nos acaba de recibir. Y miren por acá, Valentinita ya está instaladísima. Es que hace mucho tiempo que no veía un atardecer. Y ya les digo que desde acá se ve pero hermosísimo. Buenos días, bueno, mi nombre es Jorge Espinosa de Santa Catalina y mi compañía es Watching Dolphin y estamos listos para hacer una nueva aventura al Parque Nacional Coiba.
ahora sí a lo que vinimos, a descubrir Isla Coiba. Hoy vamos a estar pasando por varios puntos, después se los vamos a mencionar bien. Ya estar acá, qué felicidad más grande, ¿no? Yo soy la que planeo la ruta, por tanto le tenía esta sorpresa a Santiago Martínez para que viniera a descubrir esta hermosa isla llena de peces, tortugas, tiburones. Yo quería ver mucho avistamiento de ballena, pero bueno, será en otra oportunidad. Pero estoy muy feliz de por fin estar en este lugar que tanto nos recomendaron. Hay un dicho que dice, anhélalo tanto que el destino no tenga más opción que regalártelo. Y allí, mientras navegábamos rumbo a Isla Coiba sin esperarlo, el universo nos tenía preparado ese regalo. Ay, no, es del... Sí, es ballena. ¿Es ballena? Sí. Increíblemente justo frente a nosotros aparece uno de los seres más colosales de toda la fauna marina. De pronto dos ballenas jorobadas emergieron frente a nosotros. Sentimos el soplido de sus pulmones y por un instante el tiempo se detuvo. Lo increíble es que la temporada de ballenas ya había terminado hace varias semanas. ¿Se puede tirar? Y sí, la verdad es que he estado bastante ansioso por tirarme al agua, pero aquí por ser parque nacional está prohibido. ¡Wow! ¡Qué increíble! Está ocurriendo algo que sí o sí queríamos. ¡Wow! ¡Wow! Estamos presenciando en este momento una ballena con la cría. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Se cumplió tu sueño. Se cumplió mi sueño. Me esperó para que llegara este momento. Estoy muy emocionada. Hace unos días, mientras liberábamos las tortugas en Playa Venado, Valentinita increíblemente dijo estas palabras. Le van a ir a decir a su amiga ballena que me esperen, que la tengo que conocer. Y ahí estábamos, en medio de este mar inmenso, contemplando estos hermosos seres tan majestuosos. Nuestro encuentro fue fugaz, sí, pero el momento fue profundamente hermoso. A lo lejos alcanzamos a divisar su último soplo, antes de que se sumergieran en las profundidades del Parque Nacional Coiba. Y muy probablemente este haya sido uno de los últimos avistamientos de la temporada, un regalo del destino justo cuando menos lo esperábamos. Siento que he tenido mucha conexión con ella últimamente. Wow, estoy sin palabras. Qué lindo fue el momento de ver a las ballenas ahí, a la ballena con la cría. Fue un momento muy especial, es la primera vez que vemos ballenas y quedamos pero impactadísimos, ¿no? ¿Tú? Ya no lo supero. Y aquí estamos, las tortuguitas le dieron el mensaje y ¡ay, qué alegría! Lo cumplieron. De hecho, la persona con la que estamos haciendo el tour nos dijo, son muy afortunados porque por esta fecha no se ven. Qué hermosura este lugar. El agua prácticamente cristalina. Ya hemos visto muchos pececitos desde aquí, desde arriba, desde el bote, así que vamos a entrar al agua a ver cómo se ve todo esto. ¡Uy! No, ya les digo que qué increíble la cantidad de peces que vimos.
muchos tiburones así de arrecife, que no son peligrosos, por cierto. Y hemos parado aquí en esta pequeña islita y allá atrás está Coiba. Así que vale totalmente la pena hacer esta salida. Está súper lindo. Miren, acá este lugar es así como medio selvático. Y también algo que me impresionó mucho fue el color del agua, demasiado clarito. Ahora se supone que a otro sitio que vamos a ir, porque todavía el snorkel no para aquí, vamos a ir a ver tortugas. Así que si tenemos suerte vamos a poder ver unas un poco grandes. ¡Increíble! ¡Oh! Qué hermoso es interactuar con la naturaleza. Otro momento épico llegó cuando en las profundidades alcancé a divisar una enorme mantarraya. Sin pensármelo dos veces me lancé para intentar alcanzarla, pero en el camino otro compañero me golpeó accidentalmente y perdí la concentración, así que tuve que regresar a la superficie. Aún así, ese instante quedó grabado como uno de los momentos más intensos de la jornada. Se llama la mata diablo. Increíble. Re linda, ¿no? Súper. Una mata diablo alcanzamos a ver. Pero estaba bien profunda, pero la alcanzamos a ver. No se ve todos estos días. Qué increíble, todavía estoy impactado. Iba así nadando y de repente apareció por mis espaldas. Fue realmente lindo ahí cuando... y verla tan gigante, ¿no? Wow, era gigante, de otro mundo. nunca pensé que había una mantarraya tan grande. Sí. Bueno, Jorge nos dice que hoy es como el día de suerte porque vimos ballenas y la tortuga. La tortuga, mejor dicho, vimos de todo. Sí, bien por ese lado. Bueno, aquí el momento feliz del día. ¿Qué hay por aquí, Jorge? Tenemos arroz con pollo y ensaladas. Buenísima. Oye, ¿y este lugar acá cómo se llama? Bueno, aquí la estación de Medio Ambiente, el Parque Nacional Coiba. Aquí está la administración de Medio Ambiente. Sí. Está toda la información de la isla. Tenemos un museo. Tenemos unos senderitos que se puede caminar también. Buenísima. Siempre dije que era más partidario del Mar Caribe. Me estoy replanteando mi teoría. Por allá se escuchan en el fondo monos aulladores y aquí enfrente acaba de llegar un cocodrilo justamente a la playa. Oh, se está yendo. Sí, porque Se asusta, ¿no? Sí.
Y ellos son de los dos ecosistemas, de agua dulce y salada. Sí. Es de agua dulce y salada. Miren, aquí están todas las cosas que se pueden ver si uno viene y visita Coiba. Que tuvimos la oportunidad de ver las ballenas, el tiburón ballena sí no estaba. Y esta fue de la que pudimos ver. Está re bueno igual este espacio porque miren, se habla mucho de todas las especies que hay, plantas. Por aquí hay mucha información acerca como de los monos, venados. Por allá tenemos también todo lo que son lo de las tortugas, la flora y la fauna. Así que está bastante bueno porque está bastante interactivo e informativo. Que la gestación de la ballena jorobada dura 11 meses y medio a 12 meses y usualmente dan luz a una sola cría cada 2 a 3 años. ¿Las ballenas por qué pasan por este sector o a qué vienen? Bueno, aquí vienen a tener sus crías y a parearse. Luego, cuando tienen sus crías, ya que están fuertes, emprenden su viaje al sur de Argentina nuevamente, que es donde se alimentan para poder porque aquí no tienen comida, ellas vienen, pero aquí no se alimentan, solamente vienen a tener sus crías, un objetivo, tener sus crías y a parearse y luego se van a alimentarse. Miren, por ejemplo, aquí hay un mapa bien interactivo acerca de las tortugas, las ballenas, los tiburones ballena y todo, como el recorrido que hacen durante todo el año. Entonces está súper bueno también por ese lado. De agosto a septiembre tenemos estas ballenas jorobadas. De diciembre en adelante tenemos tiburones ballena y mantas gigantes. O sea que lo bueno es que en cualquier época del año la persona que venga va a encontrar cosas interesantes. Claro. Soy de las personas que, a pesar de que nos dediquemos a las redes a buscar información o lugares para nosotros poder conocer y mostrárselo a ustedes, a mí me encanta dejarme sorprender del lugar. Y Isla Coiba y todo este parque nacional me ha sorprendido. Queda como también en los lugares favoritos para mí por toda la diversidad de fauna marina y todo el snorkel, la experiencia, la atención. Está muy buena esta experiencia para los amantes al snorkel, a todo lo que es vida marina, vengan y vivan esta experiencia que es única. Quizá hay muchos lugares más en el mundo por conocer, pero Isla Coiba queda en nuestro mapa como uno de los lugares favoritos. Hay algo que no me gustaría dejar pasar y es que resulta que toda esta zona, hasta el 2004, todas estas islas fueron usadas como prisiones. Esto también ayudó mucho a que se conservara todo lo que fue la fauna, la flora, todo, porque había como muy pocas personas que venían aquí a desarrollar cosas dentro de toda esta zona. El Parque Nacional Coiba no solo es un paraíso natural, también es una historia marcada por el aislamiento. Durante gran parte del siglo XX, la isla funcionó como un centro de reclusión penal, un lugar donde enviaban a prisioneros comunes y personas consideradas peligrosas por el Estado. Su ubicación remota y el fuerte oleaje alrededor de la isla hacían casi imposible escapar, y fue justamente ese aislamiento lo que permitió que gran parte de su ecosistema permaneciera prácticamente intacto. Con el cierre del penal y la declaración de Coiba como Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad, esta área se convirtió en uno de los refugios de biodiversidad más importantes del Pacífico. Esta playa a la que hemos llegado se llama La Ranchera y miren qué lindo, allá atrás hay un cocodrilo. Han colocado estas vallas inclusive para que la gente no le esté tirando comida, así que es súper bello. Y dicen que no es el único, hay varios que siempre llegan hasta este punto. Como ven, arena blanquita y el agua celeste, celeste, celeste. Está súper bello.
Servicio VIP. Ah, Solo Watching Dolphin. eso. Y no siendo poco, antes de irnos, vienen y nos da otro espectáculo los delfines. Ahora sí, después de un día pero increíble, don Jorge, muy buen trabajo el que ustedes hacen aquí y ojalá que también mucha gente venga para poder que disfruten de la misma manera que nosotros. Bueno, muchas gracias por compartir nuestra aventura de nuevamente con Watching Dolphin. Y bueno, pueden buscarme en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Buenísima. Ahí sí que ahí lo tienen. Un dato más por si ustedes vienen por aquí a disfrutar de Santa Catalina. Muchas gracias, don Jorge. Bien, bien. Que le vaya muy bien. Nosotros también. Fuimos unos privilegiados en poder disfrutar de todo lo que nos brinda la naturaleza porque por el clima que estamos teniendo. Así que Santa Catalina nos regaló todos esos atardeceres. Así que nos vamos a despedir aquí de las personas y continuamos la rutica. Aquí les presento a don Ítalo, muy bonito aquí el espacio que usted tiene. Muchas gracias. Y con esa vista y espectacular, ya ni se diga, que también todos invitados para que vengan por aquí, ¿cierto? Sí, claro, aquí a Surfers Paradise. Así. Vengan todos que la van a pasar muy bien. Santa Catalina es lindo. Un placer para nosotros haber pasado por aquí. Ok, muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Chao, Sandra. Chao, Ítalo. Cuídense mucho. Muy buenas personas. Hicimos una paradita aquí rápida en la playa antes de irnos porque sentimos que sí o sí nos tenemos que despedir bien de este lugar, ¿cierto? Como siempre. Sí. Este lugar, Santa Catalina, es un lugar como muy importante por todo lo que ofrece, por todo lo que hay para conocer. La gente, por lo que nosotros vimos, vienen como mucho turista. Lo que me sorprendió o nos sorprendió es que no vimos mucha gente panameña y la gente que nosotros vimos nos decía, no, nosotros no conocemos Isla Coiba. Y eso para mí es como, ¿cómo no conocieron? Si es un lugar muy bonito, es un lugar que nosotros sí lo recomendamos, pero también va el tema de que Santa Catalina es, como dijimos, un lugar como muy turístico, pero para los extranjeros. Yo no sé acá la economía que tiene Panamá, que es muy conocido por los demás extranjeros, pero por la gente panameña no. Pero también entendemos que si no fuese por esos precios quizás tan altos, no podría tener tan conservado todo lo que es la naturaleza como lo que es Isla Coiba. Sí debo resaltar que la persona con la que hicimos el tour, recomendadísimo, maneja unos precios súper buenos y también que en algunos días, dependiendo de cómo ande la temporada, se ajusta los precios. Así que no olviden también esa parte. Y el hostel donde estuvimos. Exacto. Surf Paradise. Así que ahí les dejamos esos dos datazos y nos vamos antes de que nos sigamos mojando. Nos vemos el próximo domingo.